Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a continuar con la sesión. Vamos a iniciar esta vez, a pedido de algunos que comentaron en el grupo, y por inbox vamos a iniciar desde la disciplina del lenguaje, que está en la página 209, los que tienen el texto, el nuevo, el modificado, o los que tenían la primera versión, está en la página 215. Confírmenme, por favor, si me logran escuchar. Sí, se escucha. Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a dar continuidad. Como verán, acá vamos a tener la dinámica que tenemos sí, la dinámica que tenemos es ir viendo primero una explicación general. Aquellos que ya han pasado los cursos anteriormente, voy a explicarles de manera general un poco de todo el contexto de las preguntas y luego vamos a escoger alguna de las preguntas para responder. En las clases, en las sesiones que se tiene de semana, respondíamos todo el banco de preguntas, pero en el maratónico, por los tiempos mismos, solo vamos a poder responder alguna de las preguntas. Y así es, Mateo, vamos a avanzar también a habilidades socioemocionales. Primero terminaríamos con lo que es conocimientos generales y luego continuamos con habilidades socioemocionales, que son 5 preguntas que está dentro del banco de preguntas. Empezamos. Cuando nosotros vamos viendo el... Déjenme acomodar mi diapositiva para que pueda ver, para que pueda ver la diapositiva y a ustedes. Ahora sí, cuando nosotros tenemos lo que viene siendo el lenguaje y también parte de los contenidos, vamos a tener esta forma de... Vamos a tener dos partes en lo que corresponde todo el texto que se tenía. Uno es toda la parte de lo que viene siendo la arquitectura, la ciencia del lenguaje. Ahí estaríamos viendo un poco de sujeto, verbo, predicado, cuáles son sus estructuras, cuál es la anatomía, estos puntos, el propósito objetivo, cuál es la función referencial, cuál es la anatomía de la oración, sujeto, adjetivo, verbos. ¿Cuáles son las estructuras complejas, la precisión ortográfica, la integridad del texto? Vamos a hablar de lo que es coherencia y cohesión y el significado múltiple que corresponde a la polisemia. Y en una segunda parte vamos a tener ya el lenguaje como arte. Aquí veríamos toda la parte creativa del lenguaje y cuál es su significado. Vamos a ver algunos de los autores que se tiene y vamos a también ver y detallar lo que corresponde a qué herramientas se tiene, qué formas de discurso, qué formas de narrativa tenemos, cuál es el contexto literario. Empecemos. En esta primera parte uno, que corresponde a la arquitectura, la ciencia del lenguaje como tal, nosotros vamos a entender qué significa función referencial. La función referencial del lenguaje se orienta a informar, describir, explicar los hechos de la realidad de manera objetiva. Un ejemplo, cuando un usuario está mandando un mensaje, vamos a tener dentro del mensaje todo el detalle, ¿no? Aquí tenemos el tallo, los pétalos, vamos a tener los pístilos, vamos a tener todo el detalle. Y este mensaje es recibido, va a llegar a un receptor. ¿Cuál es la función que se tiene respecto a la transmisión objetiva de la realidad? Es transmitir esta información a través de ese mensaje de una manera muy clara y que pueda ser verificable. Esto principalmente se va realizando en artículos científicos, cuando se necesita hacer algún texto expositivo, textos informativos, donde es muy importante que nuestros mensajes tengan la mayor exactitud posible. Y aquí el énfasis en este proceso de emisor, receptor y el mensaje recae principalmente en el mensaje y el contenido que tiene. Esa es la función referencial. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la anatomía de la oración. Acá, el ejemplo es este. El sol brillante nace. Cuando nosotros tenemos el sol vendría siendo nuestro sujeto. El sol es nuestro sujeto, el sol. ¿Cuándo es el sujeto? El sujeto como detalle, como
añadiré. El sujeto como tal se define como el sintagma nominal del que se predica la acción. Ahí vamos a ir detallando. Va a tener una relación, el sujeto va a ser a partir del cual nosotros vamos a tener cuál va a ser su adjetivo calificativo, cuál va a ser la acción que realiza. Entonces es el sintagma nominal del que se predica la acción. Luego vamos a tener nuestro adjetivo. El adjetivo es como aquel que califica, aquel que determina este hecho. Tenemos el sol grande, podría ser. El adjetivo es grande, está calificando a mi sujeto. El sol brillante, brillante viene siendo ese adjetivo, porque está calificándolo, está dando más detalle, ¿no? Lo está determinando. El sol es brillante, el sol grande, el sol esplendoroso. Entonces, todo esto corresponde al adjetivo. Y luego tenemos acá nuestro verbo. El verbo intransitivo son verbos que no necesitan un complemento directo para que nuestra oración tenga sentido. Es la acción, el estado que se expresa. Un ejemplo, el sol brillante nace, del verbo nacer, está naciendo. El sol brillante nace. El sol grande brilla, del verbo brillar. Nos referimos a eso. Aquí tenemos nuestro sujeto, nuestro adjetivo calificativo y el verbo, que vendría a ser nace. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener también dentro del lenguaje las proposiciones. En estas proposiciones tenemos, ay, mi cursor. En estas proposiciones nosotros tenemos las proposiciones subordinadas y la proposición principal. ¿A qué refiere la proposición subordinada? Esta subordinada se distinguen por su dependencia, va a tener una dependencia de esta proposición principal. No tiene una autonomía como tal, ni en su estructura, ni de forma semántica. Su función principal es que ésta puede encajar, puede integrarse a esta proposición principal. Esa es la función. Es una relación, se maneja esta relación jerárquica como la proposición subordinada. Depende de, de los límites de esta proposición principal. Acá vamos a ver igual un poco lo que ya es alguna de las reglas que tenemos en cuanto a la ortografía. Por ejemplo, la tilde diacrítica. La tilde con la que nosotros estamos mayor familiarizados viene siendo la tilde, ¿cómo se dice? La tilde tónica, que es cuando vamos a poner como acá, precisión. Vamos a poner un acento donde en la sílaba que tenga mayor entonación, precisión. O vamos a ver otra, oración allá. Entonces, en esta A lleva la sílaba tónica y ponemos allá con acento en la segunda A. Pero esta tilde diacrítica es diferente. Esta tilde diacrítica va cumpliendo más una función distintiva. ¿Qué quiere decir? Que se va a utilizar principalmente para distinguirla. Tienen el mismo significado. Acá tenemos dos, él y él. Podemos utilizar él como pronombre o podemos utilizar él como artículo. En esta primera él es como un artículo. En esta segunda él como pronombre. Entonces va a tener la misma entonación, va a tener la misma representación, se escriben igual, pero para que diferenciemos a cuál nos referimos, vamos a ponerle la tilde diacrítica. Cuando nosotros decimos tú como pronombre, va a tener una tilde. Y no porque su sonido sea diferente a cuando utilizo el tú, solo porque lo queremos diferenciar. La función principal es la distintiva, es para diferenciarlos. Aquí hay un ejemplo, más y más. Te quiero, mas no puedo decírtelo. Quiero más café, por favor. Ambos suenan igual. ¿Por qué este más tiene una tilde y esta no? Porque ambas representan lo mismo. Te quiero, mas no puedo decírtelo. Es como un pero, no puedo decírtelo. Aquí quiero más de cantidad. Nos habla de un más de cantidad. Entonces acá se le pone esa tilde diacrítica que solo utiliza para diferenciar de esta otra más. Esa es la tilde que tenemos, las dos tildes. La tilde diacrítica y la otra es la tilde prosódica. Escribiremos.
tilde diacrítica y la otra que se tenía era la tilde prosódica. La tilde prosódica, les reitero, es aquella donde teníamos, ahí lo está escribiendo, así. La otra era la tilde prosódica. Esta tilde era la que se pone la entonación, se pone la tilde en la vocal que tiene mayor entonación. Sin embargo, en esta tilde diacrítica lo utilizamos únicamente para poder diferenciarla. El siguiente es la coma. ¿Cuándo utilizamos la coma? ¿Cuál es la función principal? Su función principal de las comas es que podamos organizar nuestras ideas dentro de un enunciado. Aquí vamos a señalar pausas, pausas breves. Dice, no espere, por ejemplo, sería en un punto, ¿no? No, coma, espere. Entonces, ¿de qué manera se dan cuenta? Tiene diferentes significados en función a las tildes que nosotros vamos a utilizar, que es no, espere, que va a pasar. Y aquí, no espere, que puede seguir adelante, ¿no? No espere, siga nomás adelante. Y acá es no, espere, que le estamos diciendo que haga una pausa. Entonces va a tener un significado diferente dependiendo cómo utilizamos nuestra coma. La coma se utiliza para señalar estas pausas y estas pausas pueden cambiar totalmente el significado de una oración. Van organizando nuestras ideas dentro de un enunciado. Luego tenemos lo que viene siendo, más allá de la oración, la arquitectura de un texto unificado. Les había mencionado, vamos a hablar un poco de lo que corresponde a coherencia y a cohesión. En qué se refieren? ¿En qué se diferencian? ¿Qué significa cada uno de ellos? Y acá tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de coherencia textual, nos estamos refiriendo a esta organización lógica que se tiene. Es un texto coherente, va a presentar una secuencia clara de ideas, donde cada parte de estas ideas, eso es el tema central, estas líneas verticales. Cuando nuestro texto tiene coherencia, cuando hay coherencia textual, nuestras ideas, estas ideas horizontales, se van a relacionar con nuestro tema central. No va a haber ninguna idea que por decir se dispare por otro lado. Digamos, no tendría coherencia si mi idea viene y se va hacia este lado, se va hacia abajo o se viene a otro lado. No, mis ideas tienen que tener coherencia. Entonces, como ven acá, esta línea roja se va a entretejer con el tema central. A eso corresponde la coherencia. Es coherente cuando mis ideas, cada parte de ellas, se va a relacionar con este tema central y nos va a ayudar a darle un sentido global a lo que queremos explicar. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el otro término que corresponde a cohesión textual. Esto era coherencia. ¿Qué es cohesión? La cohesión es el conjunto de mecanismos lingüísticos. ¿Cuáles son esos mecanismos lingüísticos? Son estos. Los voy a marcar con otro color. Mis mecanismos lingüísticos son estos. Por ejemplo, aquí tengo pronombres, tengo conectores, acá tengo otros pronombres, referencias, el IPELS. Son nuestros mecanismos que permiten que se establezcan estas relaciones entre los elementos de un texto. ¿Cómo se va a lograr? Esta cohesión textual, si bien es este conjunto de mecanismos lingüísticos, se va a lograr, estos recursos se van a encontrar entre nuestro tema central y las ideas que se tienen. Y se van a mostrar, por ejemplo, como se van a encontrar los conectores, que nos expresan relaciones lógicas como causa, consecuencia, oposición. Vamos a tener, aquí ven, pronombres. Vamos a tener referencias. En las referencias nos ayudan a que evitemos repeticiones innecesarias y diferentes procedimientos gramaticales que vamos a tener. Gracias a estos mecanismos de la cohesión textual, nosotros bueno, nuestras oraciones, nuestros párrafos, nuestros textos se van a ir articulando de mejor manera y van a facilitar que nuestros mensajes se puedan llegar a comprender. Y vamos al siguiente. Siguiente viene siendo lo que corresponde a la polisemia. Cuando nosotros hablamos de polisemia, nos referimos a una palabra que tenga, deme un ratito, a una palabra, la polisemia se va a corresponder a una palabra que tenga la misma escritura
pero va a tener la misma escritura, la misma forma, pero los significados que están vinculados a ellos pueden ser diferentes, va a tener diferentes significados. Un ejemplo, acá tenemos banco, puede ser una banqueta, un banco que conocemos, un banco, no sé, puede ser de esos medio cuadrados también, ¿no? Un banco, podemos ver banco también como los bancos financieros. Entonces, tiene la misma, va a tener la misma escritura, se escribe de igual manera, pero los significados que están relacionados van a ser diferentes. Otro ejemplo de polisemia, tenemos hoja, una hoja, hoja de una planta, por ejemplo, o la hoja de un papel. Podríamos tener llama, se escribe igual, llama. Algunos pensarán en la llama del fuego, la llama que hace el fuego, o llama como el animal que nosotros conocemos. A esto corresponde la polisemia. Son palabras que se escriben de igual manera, pero tienen múltiples significados. Y aunque todas ellas están relacionadas entre sí de alguna manera, tienen puede ser desde su origen gramatical, pueden tener alguna relación, están relacionadas de alguna forma, pero tienen significados distintos. Corresponde a eso. Poli, eso es una ayuda. En la otra asignatura les voy a mostrar también. Por ejemplo, cuando ustedes vean, a veces ayuda eso. ¿Quieren recordar qué era esto? Poli, ¿de dónde viene poli? Poli viene de muchos, ¿no? Significa muchos. Y semia viene de significado, muchos significados. A eso corresponde. Es una misma palabra que tiene muchos significados. Continuamos. Entonces vamos a pasar a esta segunda parte, lo que les mencionaba de las herramientas que tienen el arte del lenguaje, de qué manera se utiliza, de qué manera está presentado el autor, el narrador, las metáforas, cuál, cuál es el sentido que nos presentan igual. Por ejemplo, vamos a tener acá, un momentito, vamos a tener en el narrador. Va a ser una instancia narrativa que está construida dentro del texto, encargada de relatar. El narrador lo que hace es relatar los acontecimientos. El narrador de una obra no necesariamente tiene que ser el autor, no se tiene que confundir con el autor. Por ejemplo, en el libro de Harry Potter, la autora del libro es esta señora Rowling, no me acuerdo del apellido, pero ella no está como narradora en la historia. Creo que el narrador es Harry Potter u otro, no me acuerdo muy bien. Pero va eso, el narrador es aquel que está encargado de relatar el acontecimiento, pero no se lo tiene que confundir con el autor empírico de nuestro relato. Luego también tenemos, ¿dónde está? La metáfora. En la metáfora, un recurso que se basa en el traslado de un significado entre dos realidades, como acá corazón, corazón, pero que comparten algún rasgo de semejanza. Un término real es sustituido por otro imaginario para enriquecer el lenguaje. El corazón físico que conocemos y el real viene siendo este, pero para mostrarlo de alguna manera al imaginario, generalmente se lo representa de esta forma, ¿no? Nuestro corazón. Entonces va haciendo esto las metáforas. Es un recurso que se basa en el traslado de un significado entre dos realidades. Un término real es sustituido por otro imaginario para que se enriquezca el lenguaje. Tenemos también lo que es la aliteración. Esta aliteración es un recurso que consiste en la repetición deliberada de sonidos. Por ejemplo, acá tenemos la para-aliteración. Acá, ¿qué es lo que se repite constantemente? La para-aliteración. ¿Qué es lo que ven? Que se repite constantemente. Participen. Les voy a dar otro ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo, así me van a decir igual. Se entienda mejor. Otro ejemplo les doy. Por ejemplo, mm, a ver, voy a escribir acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer.
Mm, ujujú. Ay, a ver. Bajo, bajo el ala, bajo el, ya está bien, bajo el ala, aleve, bajo el ala, aleve del leve abanico. Esto corresponde también a una aliteración. Y acá, ¿qué es lo que se está reproduciendo? ¿Qué sonido es el que se repite bastante? Bajo el ala, aleve del leve abanico. Acá se va repitiendo bastante la L, por ejemplo, acá tengo una L, 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 casi en todas las palabras. Luego repetimos también la B labial, abanico, A leve, bajo, pero principalmente la L, bajo, L. Otras veces repiten, por ejemplo, la S. Se utiliza bastante. Susurros silenciosos se deslizaban, la S. Esa es la letra que se repite. También se pueden repetir dos, dos letras, una sílaba. La aliteración como tal consiste en la repetición de uno o más sonidos que estén en distintas palabras próximas. Tenemos palabras próximas. Se repite la L, aquí también la L, acá también yo tengo la L, la L, la L. Entonces, se está repitiendo estas vocales, estas consonantes, mejor dicho, de manera reiterativa. Uno de los efectos que tiene la literación que es interesante es que va a producir algunas sensaciones, puede ser auditivas, que se puede añadir a las poesías, a los trabalenguas, los tres tristes tigres trigaban trigo en un trigal, que se repite la T y la R. Trr. Entonces, eso es la literación. En este ejemplo, la para aliteración, ¿qué es lo que se repite? Se va a repetir la A, como nos menciona uno de sus compañeros en el chat. Lo que vamos a ver repetido es la A. Acá tengo la A, la A, la A, la A, A. Se va a repetir la A, la para aliteración. Se repite la A. A eso nos corresponde. Otro ejemplo. A ver, vamos a escribir acá para que se entienda. Tendremos el perro de San Roque no tiene rabo. ¿Dónde estaría nuestra literación? Participen. ¿Dónde tendríamos? El perro de San Roque no tiene rabo. Vamos a escribir más. Porque Ramón, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. En la R, muchas veces, Mónica. Tenemos la R, la R, la R, la R, la R. Aquí está mal escrito. Entonces, va a depender de eso. La literación es ese recurso que tenemos. Muy bien, ha quedado entendido. Es un recurso expresivo. Repetición que sea notoria de un mismo sonido, de uno o más sonidos. Va a eso. Ahora vamos a ver un poco lo que es la narración en primera persona. Esta narración en primera persona corresponde cuando el narrador forma parte de la historia que cuenta. Puede ser como protagonista o como testigo de los hechos. Un ejemplo de esto, yo les decía en el anterior curso, no sé si han visto Cusco. Cusco, un dibujito animado de Disney. Este, este tipo, Cusco. ¿Se han visto? Me lanzan los pulgares arriba. Sí, gracias, Isa. Por ejemplo, él, en sus formas de relato del dibujito, él empieza el relato. Todas las historias empieza él como narrador, pero el narrador también es parte de la historia. De hecho, es el protagonista. Entonces, sí,
Esto viene siendo este tipo de narración en primera persona. El narrador va a formar parte de lo que viene siendo la historia. El narrador forma parte de la historia que se cuenta. Puede ser como protagonista o como testigo de los hechos. En Juego de Tronos creo que igual, no me acuerdo, pero había uno que no camina, creo que él igual relata. No es protagonista, pero es parte también de los hechos. Entonces va a eso, narración en primera persona. Siguiente, vamos a ver cómo el lenguaje se utiliza para persuadir, para reflexionar. Y aquí vamos a analizar lo que es el texto argumentativo. ¿Cuál es la finalidad que tiene un texto argumentativo? Lo van a relacionar con la palabra argumentar, ¿no? La idea del texto argumentativo es poder convencer o persuadir al receptor acerca de una determinada postura, opinión o tesis. ¿Cómo lo hace? Mediante estos argumentos que tienen que ser lógicos, que tienen que ser razonamientos coherentes. Se puede dar ejemplos, como acá. Yo les estaba dando ejemplos, lo mismo. El texto argumentativo va a utilizar argumentos, va a utilizar ejemplos. ¿Para qué? Para convencer o persuadir al receptor. Ese es el fin principal. Convencer o persuadir al receptor. Convencer o persuadir al receptor. Una vez que utilicemos estos argumentos que van a estar basados en evidencias, vamos a poder sustentar cualquier tesis, cualquier opinión, cualquier postura. Pero a eso corresponde nuestro texto argumentativo. También tenemos como parte de estas herramientas para reflexionar, para persuadir, lo que viene siendo el ensayo. ¿Cuál es la finalidad del ensayo? Entonces, el ensayo, por ejemplo, tiene la finalidad de que es un género reflexivo, es argumentativo, vamos a argumentar, donde el autor que vamos a tener a partir de un tema va a exponer diferentes ideas, juicios personales que pueda tener. No está tanto contando una historia, sino nos está invitando a que reflexionemos y nos va a dar una estructura. Él va a definir esta estructura, pero la estructura va a partir a razón de las ideas que él tiene. Va a tener reflexiones, va a tener preguntas, va a tener asociaciones. Pero va eso. El ensayo se caracteriza por ser un género reflexivo, argumentativo. No busca contar una historia, sino la finalidad principal es invitar a la reflexión, es invitar a la reflexión del lector. Esa es su finalidad principal. Su estructura, como les dije, es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque va a depender del autor. El autor va a definir de qué manera lo va a estructurar. Pero es un género reflexivo ya argumentativo. Luego tenemos lo que viene siendo la literatura en el tiempo. Cómo se ha utilizado para retratar la realidad. Un movimiento clave que se tiene es el realismo literario. En el realismo literario, la intención principal, el objetivo principal era representar la realidad de manera fiel y objetiva. Se ponía énfasis de manera minuciosa en la vida cotidiana, las costumbres, los conflictos. Esto vemos más, por ejemplo, en los documentales, ¿no? Donde nos dan detalles específicos de lo que corresponde. Entonces, viene siendo esta la definición. Su propósito es que surge como una reacción a la idealización. Los autores que están dentro del realismo literario, lo que buscan es mostrar la realidad como es. No quieren poner adornos, no van a darle ningún detalle adicional, lo que quieren es mostrar tal como es, sin embellecerlo, sin deformar, van a dar descripciones muy detalladas, van a mostrar a los personajes su condición social tal como es. De esta manera, este realismo se va a convertir en un medio que nos invite a reflexionar, porque ese es su propósito, es reflexionar sobre problemáticas sociales, económicas, humanas que se tenga, y esto le va a brindar que nuestra literatura tenga una función de observación y de análisis de la realidad. A esto nos referimos con realismo literario, representar la realidad de manera fiel y objetiva. Y vamos a ver algunos de las figuras que se han mostrado en los textos. Acá tenemos primero a Miguel de Cervantes. Él ha sido la figura central del siglo de oro, que abarcaba los siglos XVI al XVII. De esos dos siglos,
Y se ha caracterizado por, todo ese periodo se ha caracterizado por un mayor avance en cuanto a lo que viene siendo las letras, las artes en España. Su obra más conocida es Don Quijote de la Mancha, que quizá algunos de ustedes ya lo han revisado en colegio. Don Quijote de la Mancha. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra expresión, tenemos a Alcides Arguedas. Él es boliviano, es uno de los principales exponentes del indigenismo. Vamos a señalar, él era figura central del siglo de oro. Alcides Arguedas es del indigenismo en la literatura boliviana. Él ha querido representar de manera crítica la realidad que vivían los pueblos indígenas, las estructuras sociales que han sido heredadas a través de la colonia, cómo se han mantenido. Entonces, su narrativa tenía un contenido social. Esa era la característica de los textos de Alcides Argueda. Tenía una característica de mostrarnos, de llevarnos a la reflexión en cuanto a los temas de desigualdad, de exclusión, de cómo hay los dominantes, los dominados, cómo la colonia ha golpeado tan fuerte a nuestros territorios. Toda todas esas obras que él ha escrito nos permitían que podamos ver las problemáticas históricas que teníamos en nuestro país y nos ha mostrado una literatura más comprometida con la reflexión sobre la realidad nacional. Y finalmente también vamos a verlo a Jaime Sáenz. Él es otro autor, ha sido parte de la poesía boliviana contemporánea también. Este autor es del siglo XX, ha sido una figura central de la poesía boliviana del siglo XX. Poesía boliviana. Sus obras generalmente nos iban mostrando cómo es la realidad humana, la marginalidad, la muerte, cómo se está vinculando cómo se vincula también a la ciudad de La Paz, esas experiencias urbanas que tiene. Su poesía estaba caracterizada por tener un lenguaje simbólico, reflexivo también y muy intenso. Esa era la diferencia que lo caracterizaba. Y a través de su poesía, que era algo personal, él también invitaba a esa reflexión y nos iba mostrando, iba ampliando los horizontes de cómo se mostraba la poesía. Ya ha logrado llegar a mostrar un carácter más filosófico, introspectivo. Es simbólica, obra introspectiva y simbólica. Y finalmente, la ciencia viene siendo la estructura y el arte es el alma. Acá hemos visto dos partes. Todo esto que era con rojo que venía siendo el arte y la estructura. A partir de la estructura y el arte, nosotros vamos a poder entender de manera más detallada lo que viene siendo la palabra, el lenguaje. Es dominar ambos, es dominar el poder de la palabra. Hasta ahí. Pasemos al repositorio de preguntas. Pónganme en el chat, por favor, un número del 1 al 5. 4. Gracias. Vamos a ir haciendo el 4. Ya. Vamos a ir respondiendo algunos. Nos dice, en el sistema de acentuación del español existen ciertos casos en la que la tilde no cumple la función de marcar la sílaba tónica. ¿Qué se llamaba eso? Cuando la tilde no cumple la función de marcar la sílaba tónica. ¿Cuál era esa tilde? Participen, activen sus micrófonos o en el chat. Rápido, rápido, no tenemos que avanzar los demás. Sí, es la tilde diacrítica. Gracias, Mónica. Es la tilde diacrítica. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuál es la finalidad principal de esta tilde? La finalidad principal, como les indicaba, es distintiva, que se lo distinga. Tiene el mismo sonido, pero se quiere distinguir en tema de significados, para que tengan significados diferentes. Siguiente, 4, me dijeron, ¿no? Entonces, 4, 1, 2, 3, 4, 5. En el análisis de los textos escritos,
No solo es importante la corrección gramatical, sino también la forma en que las ideas se organizan y relacionan entre sí para construir un sentido global. En este marco, ¿a qué aspecto del texto hace referencia el concepto de coherencia textual? ¿Qué era coherencia textual? Participen. ¿Qué era la coherencia? Aquí les voy a mostrar. La coherencia, ¿dónde está? Acá está. La coherencia era esa organización lógica y significativa de las ideas. Eran esos, que tenían que tener relación con el tema central. Cada parte se relacionaba con el tema central y de esta manera va a tener un sentido global nuestra idea. Eso es la coherencia textual. ¿Dónde estaría? Entonces, la coherencia textual, ¿a qué aspecto del texto hace referencia? Hace referencia a la organización lógica y significativa de las ideas, para que éstas se relacionen entre sí. Aquí está, en la que cada parte se relaciona con el tema central y contribuye al desarrollo del sentido global. Eso es la coherencia textual. 1, 2, 3, 4 y 5. En la escritura. Los signos de puntuación cumplen una función esencial para organizar el discurso, signos de puntuación, y orientar la interpretación del lector. Entre ellos, la coma desempeña un papel clave en la estructuración de los enunciados. ¿Cuál es la finalidad principal del uso de la coma? ¿Cuál era la función de la coma? Participen. ¿Cuál era la función principal de las comas? Vamos a organizar ideas. Gracias. Organizar ideas. No es lo mismo decir no espere a decir no espere. Es organizar las ideas. ¿Cómo las separamos? Organizamos ideas, hacemos pausas, señala pausas breves y va a establecer relaciones sintácticas. ¿Por qué? Porque a partir de estas comas nosotros vamos a poder incluso cambiar totalmente el significado de nuestras oraciones. ¿Qué estábamos? ¿Qué número me dijeron? Me he olvidado. 4. La literatura boliviana, vamos a partir aquí, del siglo XX, se caracteriza, por eso les decía, vayan tomando notas, se caracteriza por una fuerte preocupación por los problemas sociales, fuerte preocupación, la realidad indígena y las tensiones. En este contexto, ¿qué autor representativo del indigenismo boliviano denunció la explotación y la marginación de los pueblos originarios a través de la narrativa? Acá nosotros hemos visto tres autores. Alcides Arguedas, ahí les muestro. Hemos visto Jaime Sáenz, aquí estamos. Miguel Cervantes, Alcides Arguedas y Jaime Sáenz. Estos dos bolivianos. Su obra más notoria, Don Quijote de la Mancha. Alcides Arguedas era el exponente del indigenismo boliviano. Es él. Nos dice qué autor es representativo, es Alcides Arguedas. Muy bien. Y hasta ahí acabamos. Vamos a pasar entonces, les voy a dar unos 26, 2 minutitos, o sí, 3 minutitos para que tomen agüita, algo, y vamos a pasar a técnica tecnológica, creo. A ver, sí, técnica tecnológica. Vamos a pasar a esto. Entonces, 3 minutitos mientras alisto la diapositiva, tomen alguito y seguimos.